Hola jóvenes, buenos días, espero que estén bien. Es nuestra última clase de esta semana, que corresponde del 8 de mayo al 14, del 11 de mayo al 14 de mayo. Y bueno, sería la última clase que tenemos por hoy. Igual les recuerdo que cuando vayan entrando, vayan poniendo en su chat su nombre, su grupo al que pertenecen. Y vamos a empezar con algo que... les encargo el micrófono, por favor, ahí para que no se escuche. Lo que sí les voy a encargar también es su chat, por favor, para que empecemos esta clase. Tenemos básicamente los 40 minutos, más que quiero mostrarles algo que ojalá les pueda pues, interesar y que tiene que ver con nuestro tema el día de hoy. Necesito que tengan audífonos o para que puedan escuchar algunas cosas. Esperamos, sí, dígame, esperamos a sus compañeros. Y esperamos a sus compañeros para que se puedan, traten de quitarle el video para que no se sobresature, por favor. Traten de quitarle el video y pues vamos a empezar esta clase. Nada más vamos a empezar, damos otro minuto para que sus compañeros se incorporen a la clase. Bienvenida Nicole, bienvenido Abigail, bienvenido profe. Ok. Y pues el día de hoy vamos a tener algo interesante, ojalá les llame la atención y les pueda gustar esta forma de interactuar con el mundo, que es básicamente lo que estamos viviendo. Si tuviéramos que ponerle un nombre, y con esto vamos a empezar la clase, si tuviéramos que ponerle un nombre a esta diversidad gramatical, lingüística, y tuviera que ver, tiene que ver con sus otras materias, principalmente con historia y con formación cívica, incluso con las demás también de una u otra manera. No son aisladas las materias, todo está en transversal. ¿Cómo se llamaría este proceso de intercambio cultural, lingüístico en el mundo? Hay una palabra que nos puede referenciar a todo eso y que tiene que ver obviamente con las nuevas tecnologías también. ¿Cómo le llamamos jóvenes a este proceso? ¿Mande? Nada. Nuri, adelante. No se limiten, los que vayan a hablar, abran su micrófono, los que no guarden su micrófono para que podamos escuchar. ¿Cómo le llamaríamos a este proceso cultural, intercambio de información cultural, ya sea gastronomía, ya sea lenguaje? ¿Cómo le llamaríamos? Ustedes sí. Las diferencias de cultura. Tiene un nombre, no es diferencia de cultura, no es diversidad cultural. Identidad. Tiene que ver con todo. ¿Cómo es que sabemos? Cultura. ¿Vale? Otra palabra. Tradiciones. No es esa tampoco. Busquen otra que engloba todo esto que están diciendo ustedes. Mundo. Comunidad. Que básicamente ustedes lo viven. Bueno, ustedes, nosotros, todo el mundo lo está viviendo y más ahorita. Comunidad. No es comunidad. Abarca parte de eso. Y lo vieron. ¿Me puede repetir? País. A ver, quítenle el micrófono, quítenle el audio para que podamos escuchar. Este concepto abarca, en su definición clara, es el intercambio cultural con el mundo. Lo que sucede aquí se conoce en Filipinas. Lo que sucede en Filipinas se conoce aquí. Las tradiciones de América las conoce Europa. Ese intercambio cultural, incluso como hoy lo estamos padeciendo, la enfermedad también forma parte de ese intercambio genético y cultural y de pandemias, ¿no? ¿Cómo le llamamos a ese proceso? No es pluricultural, no es multicultural tampoco. Abarca todo eso. Ahorcado, letra... Compartimiento de... Transculturación. No, ese es el proceso de intercambiar una cultura. Esto abarca más. Inicia con la letra G. Geografía. Tiene que ver con ese proceso. Letra G, consonante o vocal. Ustedes díganme. Vocal. No. Vocal. Ya le pusimos una soga al arcado. Consonante. L. Y luego sigue una vocal. Globalización. Exacto, globalización. Esa es la maravillosa palabra. La globalización permite que conozcamos cómo se dice popote en Argentina. ¿Cómo se dice popote en Argentina? Pitillo. Pitillo. ¿Cómo se dice palomitas en Venezuela?
Crispetas. Cochote, ¿no? Algo así. Cotufas. Eso. Cotufas. Se les está cortando su micrófono. ¿Ok? Vamos a empezar con algo. ¿Sale? ¿Qué les quiero mencionar un poquito antes de continuar? Ustedes tienen, o la mayoría de nosotros, tenemos este museo virtual. Ya pueden ver en la imagen. Estoy con Google. No, todavía no se ve. Aún no. ¿No lo ven? Ya. Ya, ahora Ya. sí. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Apaguen su audio y lo vamos a hacer Es por que yo el que escucho cortado es usted. ¿Me escucha también cortado? Sí. Sí. Yo igual, profe, se escucha muy como trabado y con estática un poco. Cortado. Algo raro. Entonces sí, hay una situación entonces ahí. Vamos a tratar de hablar menos y ver más. La imagen sí se aparece bien, ¿verdad? Sí. Y Sí. Ok, vamos a tratar de pues ver más y hablar menos. Ok, sale, apaguen su audio, el mío pues va a estar prendido, pero bueno, en esta página ustedes pueden ingresar y ver sobre las culturas que existen en el mundo. ¿Sí? Se llama Google Arts Culture. ¿Sí? Esta página nos ayuda a ver todos los museos que existen en el mundo. ¿Sí? Esa es una manera de visualizar todo lo que podemos ver sin salir de casa. Podemos meternos a todas estas páginas y tratar de ver todo lo que es la cultura del mundo. Si necesitamos una explicación, pues nos vamos directamente a lo que es explorar o darle en buscador y ya podemos localizar nuestras pantallas. Otra pantalla que nos puede servir son básicamente son las de esta parte, ¿no? Si nosotros podemos centrarnos y damos clic, podemos encontrar muchas plataformas que nos ayudan a localizar información, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, estas páginas nos ayudan y nos acercan pues ahora sí que a lo más lejano. Incluso podemos tomar en cuenta algunas... ¿Mande? Se escucha muy cortado. Ok, vamos a ver el museo. ¿Ese museo dónde está? Es lo que le iba a decir. ¿Qué museo Este es? museo está aquí en la Ciudad de México. No, está en Cuernavaca, el Museo de Arte, el Museo de Arte Indígena. Ustedes pueden ingresar, estábamos buscando, y con ayuda de nuestro mouse podemos acercarnos y sin necesidad pues de ir al museo literalmente, con que tengamos una banda ancha bien, o incluso con poco internet, nos puede acercar a este museo. Y ya pues nosotros podemos subir, irnos a las partes del museo, a donde querramos. Este queda en Cuernavaca, según aquí el Museo de Arte Indígena, y la verdad es un museo que vale muchísimo la pena. Todos nuestros museos valen la pena, ¿sí? Entonces ustedes pueden incluso meterse con Google, poner el museo que ustedes quieran o la temática del museo. En este caso, pues nosotros estamos viendo diversidad lingüística y nos debe de arrojar algo que el museo nos los permita, ¿sí? Recuerden que la mayor parte de los museos en nuestro escenario, con las condiciones en las que estamos, pues nos permite ir a lugares que a lo mejor no conocíamos y que son interesantes saber. Lo único que te pide es que tengas flashback, que es un tipo PDF, y que te permite ir avanzando, que le des con tu computadora o celular o tablet, nos permite ir viendo, ¿no? Digo, a lo mejor nada más como ayudar a entender un poco más la diversidad de fauna que nos permite y que nos vemos un leopardo, que es parte de nuestra serie, y podemos ver los elementos que nos van a servir para nuestro propio lenguaje, ¿no? Por lo tanto, se encuentra en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, ubicado en el estado de Morelos, en Cuernavaca, y que nos puede servir por lo menos. Pues ya ustedes saben cómo se pueden meter. La cuestión es aquí que ustedes pues quieran conocer un poquito de los museos, y pues nada más les recomiendo a Google museos y ustedes pueden ingresar ahí. ¿Sale? Ahí, nada más ahí les pido una cosa, ahí no utilicen el chat para mandar mensajes y que no sean del tema, por favor. ¿Sale? Eviten que les llame la atención. El chat solamente se ocupa cuando hay una pregunta que hacer o cuando se requiere pues contestar algún elemento. ¿Sale? Vamos a continuar con nuestra clase. Es parte de esto, que ustedes vean lo que son pues la diversidad cultural. ¿Sale? Ok, les hago la pregunta. ¿Se escucha bien el audio? Contesten por medio del chat. Se escucha muy Se mal. escucha cortado. Ajá. Pero sí, bueno, ok. Sí, que pues posiblemente estas horas es cuando hay más sobresaturación de la página. Ok, seguimos trabajando. Vamos a ver la página. Y el español que no es de España, para ello vamos a solicitar su libro. Por favor, vayan por su libro. Los que no tienen el libro, pues van a tener que escuchar lo que tenemos que hablar, ¿sí? Y hay los que espero que sean menos los que no tienen libro, pues van a tener que esperar a que se resuelvan las cosas. Solamente son algunas actividades que tenemos que realizar, ¿ok? Empezamos con la página 99 de su libro, que es el que vamos a trabajar. espérame. Ajá, lectura de la página 99. Apreciamos las diferencias y empezamos con la lectura.
¿Alguien nos quiere hacer el favor de leer la página 99? Mi proceso de aprendizaje, apreciando las diferencias. Ujú. ¿Quién dice yo? Yo. Ok, a ver, adelante, a ver si no se escucha entrecortado. Adelante. Apreciemos las diferencias. Las siguientes actividades están dirigidas a que tú y tus compañeros identifiquen la diversidad lingüística como una característica de nuestro idioma, ya que el español que hablamos va cambiando con el tiempo, con la convivencia con otras personas e idiomas, según la región o el país, en fin, por diversos factores históricos y culturales que hacen dinámica la forma de hablar. También harás una breve investigación sobre la relevancia internacional del idioma español. Ok, vamos a subrayar las siguientes palabras que les mencione. Diversidad lingüística, número 1. Idioma. Convivencia. Región. Los que no tienen libro, traten de apuntar las palabras que son importantes de la lectura, ¿sí? Con diversidad lingüística. ¿Tenemos tarea, profe? Ahorita tiene que subrayar las palabras que le estoy comentando en su libro, en la página 99, en el primer párrafo, donde dice lección 2, apreciamos las diferencias. Diversidad lingüística, idioma, convivencia, región, factores históricos y culturales. Y español, que es otra palabra que vamos a ocupar. ¿Sale? Esas palabras son claves para nuestro ejercicio. Ahora, ustedes tienen un ejercicio adelante que dice, relaciona con la línea cada concepto de la izquierda con la definición que le corresponde a la columna de la derecha. ¿Ok? Vamos a hacer señalamientos. Relación de columnas. Diversidad lingüística. ¿Cuál de los tres conceptos que se encuentran del lado derecho quedaría en diversidad lingüística, según lo que hemos aprendido en esta semana? La tercera, ¿Qué dice la tercera? la coexistencia de distintas lenguas que se hablan en un mismo espacio y tiempo, derivadas de la diversidad cultural. Ok, sale. Entonces le ponemos diversidad lingüística es la coexistencia de distintas lenguas que se hablan en un mismo espacio y tiempo derivada de la diversidad cultural. Cultura. La primera, ¿Qué dice la primera? ¿No lo puedes leer? conjunto de ideas, conocimientos, formas de expresarse, de actuar, de relacionarse, de pensar y de entender la realidad que dan identidad a un grupo, comunidad o sociedad. Ok, estamos correctos. Bien, entonces, sí, la última, diversidad cultural, ¿quién la lee? Convivencia entre las distintas identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Ok, sale. Estas tres maravillosas palabras nos definen como seres humanos. Diversidad lingüística, cultura y diversidad cultural. ¿Sí nos queda claro esta diferencia entre la diversidad y la cultura? ¿Qué es entonces diversidad? Sí. ¿Qué entienden ustedes por diversidad? ¿Es lo mismo que igualdad o son cosas completamente distintas? Son cosas distintas. Sí, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la diversidad? Pues como dice en el texto, es el Pues conjunto de es varias diferente. creencias o cosas que caracterizan a un lugar o a personas. Ah, Pues son las ya. diferencias, ¿no? Entre cada una. Las diferencias entre... ¿Qué es mejor, ser diferente o ser diverso? Diverso. Diverso. Porque no somos diferentes. Socialmente no somos diferentes. Bueno, incluso hasta genéticamente nomás nos diferencia un cromosoma. De ahí en fuera somos completamente lo mismo. Tenemos órganos, tenemos piel, tenemos músculos, tenemos, o sea, todo lo que es un humano lo tiene. A lo mejor en genomas es lo que nos diferencia, pero somos diversos. Entonces, aplicando esto, la diversidad es como el espectro de colores. ¿Lo han visto? Sí. ¿Cómo está el espectro de colores? Pues es rojo, naranja, azul, azul clarito. Pero de ahí morado. se va variando toda la tonalidad de rojo. Creo que ya.
Son 7, pero no me acuerdo de todos. Como los colores del arco iris, ¿no? Y de todos esos colores se van desprendiendo una gama de infinidad de tonalidades. Esa es la diversidad cromática. En nuestro caso, pues sería la diversidad humana. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí sobre lo que estamos hablando? ¿Preguntas? No. Ok. Ustedes tienen en su texto, ¿lo quieren que lo hagamos de manera individual o de manera colectiva? Yo diría que de manera colectiva para que escucharan los que no tienen libro. Colectiva. Y sí, y empezamos con usted. Todos juntos, profe. Ok, todos juntos. Bueno, no todos juntos, pero sí que uno lea un párrafo, otro párrafo, y así sucesivamente en la página 99, donde dice la cultura. Empiezo yo, y de ahí le sigue alguien más. ¿Sale? Ok, sale. La cultura es la forma de vivir de un pueblo. Es el conjunto de ideas, formas de pensar, de conocimientos y la forma de expresarlos con que un grupo humano se identifica como colectivo. Quien sea. Es mediante la cultura que cada persona se explica y comprende el mundo que le rodea, se hace parte de una comunidad y le da sentido a su existencia. No hay personas sin cultura, sino culturas diferentes. La cultura se manifiesta, por ejemplo, en los conocimientos de una sociedad, cómo se producen y cómo se difunden en las manifestaciones artísticas e intelectuales, en las formas de interactuar con el entorno en que y cómo se alimenta la gente en las reglas, escritas o no, para relacionarse con las demás personas y, por supuesto, en la lengua y en las formas de hablar. La diversidad lingüística se refiere a la existencia de las muchas lenguas, que implican la existencia de diferentes culturas que se hablan en un mismo espacio y tiempo. ¿Recuerdas en un primer año investigaste sobre cómo las lenguas originarias de México han influido en el español de nuestro país? Algo similar ocurre en muchos otros países. Los pueblos indígenas de América Latina hablan 420 lenguas distintas, y esto ha influido en que existen distintas formas de hablar el español. Las culturas están en cambio permanente. La influencia de los pueblos originarios es uno de los factores sociales e históricos que participan en los cambios de una sociedad y con ello en la diversidad lingüística. Otros son las migraciones, como en el caso de la llegada de millones de italianos a Argentina a finales del siglo XIX y principios del XX. Ok, ¿de qué nos está hablando este texto? ¿De qué es la cultura? ¿De qué es la cultura? Y en nuestro caso, ¿cómo fue ese proceso de, por ejemplo, aquí nos pone el ejemplo de los italianos en Argentina? ¿Cómo fue el de nosotros? No, pues toda la colonización, ¿no? Llegaron, se hicieron pasar por buenos y después salieron nuevos y los transculturizaron y ya. ¿Ustedes han ido al puerto de Veracruz? Pues claro que por supuesto que creo que sí. Sí, bueno, en el puerto de Veracruz hay una placa hay como unos 300 nombres, 400 nombres de mucha gente de libanés, ¿sí? De esta parte de Medio Oriente. Hay muchas formas de humanos que llegaron aquí por medio del puerto de Veracruz. ¿Por qué el puerto de Veracruz? Porque históricamente el puerto de Veracruz es la puerta al mundo. ¿Dónde empezó la conquista? En el puerto de Veracruz. ¿Dónde llegaron los franceses? En Veracruz. En Veracruz. ¿Por dónde entraron los estadounidenses cuando invadieron México en 1914? En Puerto de Veracruz. Por el puerto de Veracruz. O sea, el puerto de Veracruz viene siendo la entrada del mundo hacia México. Entonces, toda la comunidad es española, alemana, polaca, toda esta comunidad entró por el puerto de Veracruz. De hecho, el puerto de Veracruz, si no mal recuerdo, este año cumple 100 años más de historia. Y bueno, se suspendieron porque iba a haber festejos, pero ha sido la puerta del mundo y por medio de ahí encontramos pues toda esta infinidad lingüística. Si un día pueden ir al puerto de Veracruz, van a encontrar una placa llena de todos los migrantes que y hasta el momento llegan muchos barcos allá al puerto de Veracruz. Y todavía hasta el momento llegan muchos barcos, o sea, sigue siendo la entrada, no. Recuerden que teníamos 2 entradas. No sé si esto ustedes lo vieron en historia.
Uno era el puerto de Veracruz y el otro era por donde llegaba la nao de China. No sé si ustedes han escuchado de la nao de China. Sí, pero ya no me acuerdo muy bien. Bueno, la nao de China llegaba al otro puerto, que es el puerto de los Chilangos. ¿Cuál es el puerto de los Chilangos? Está a 2 horas de aquí de la Ciudad de México. 2 horas y media en coche. ¿El puerto de Veracruz? No, no es el puerto de Veracruz, está del otro lado, hacia el Atlántico. Y que conectaba y llegaba por las mareas del Kuroshibo, que le llamaban en ese entonces. Es bien famoso ese lugar. Que cuando tenemos un puente nos vamos inmediatamente a ese lugar. Bueno, los que pueden, los que quieren. ¿Cómo se llama ese puerto? Vallarta. No, no es Vallarta. Es la playa de los Chilangos. ¿Puerto Escondido? No, no, ese no es el puerto. Acapulco. Acapulco. Sí, esos eran los dos puertos por los donde entraba muchísima gente, el puerto de Veracruz y el puerto de Acapulco. Pero durante el proceso de la independencia se cierra ese puerto y deja de llegar las cosas. Por eso casi siempre decimos, es que viene de China. Pues porque la mayor parte de todos los productos entraban por el puerto de Acapulco y llegaban a la Ciudad de México, a un mercado que se llamaba el Parián, que ya no existe, que era el Zócalo. Entonces, esos dos puertos entraban muchísima gente. En franceses, chinos, coreanos, filipinos, por cada lado. Pero después de la independencia se cierra el puerto de Acapulco y nada más queda el puerto de Veracruz. Y hoy a la fecha sigue siendo el puerto más importante. Que sí, el mar está un poco feito cuando te metes, pero sigue siendo uno de los puertos más importantes para cual se dé toda esta diversidad lingüística, se entre la diversidad cultural. Por eso es que tenemos mucha gama. Por ejemplo, a ver, pregunta. El chal, ¿sí saben qué es un chal? Sí, es como parecido al rebozo, ¿no? Es parecido al rebozo. El Como chal, una ruana. sí, también. ¿El chal es de origen mexicano o de qué origen es? No, de Oaxaca, creo. ¿Cree alguien más que piense que es mexicano? Dice Aranza que es de Oaxaca. Sí, sí es de Oaxaca. ¿Sí es de Oaxaca? Sí. Sí. Y es una palabra que está dentro de Sí. nuestro lenguaje. Pues no. No existe, bueno, el origen de la Sí, palabra. profe, porque ahí los hacen. Sí, no, yo no digo que no, pero el Sí origen los crean. del origen viene de Medio Oriente, ¿sí? Cuando viene todo este proceso de exploración del Nuevo Mundo, pues mucha gente trae mercancía del Oriente. Entonces, entra el chal, como conocemos como rebozo, y se apropia a México como parte de sus tradiciones y costumbres, y empieza a crecer un fenómeno grandísimo por el uso del chal, porque se adapta a nuestra cultura, pero su origen es de Medio Oriente. Entonces, si se dan cuenta, muchas de las cosas, aunque hoy se crean ahí, no quiere decir que sean de origen. Tienen un origen, por ejemplo, ¿han escuchado esta palabra que dicen la China poblana? No sé si han ido al estado de Puebla y ahí es muy Yo común. sí la he oído. De la China poblana, yo hay un museo allá que se llama la China poblana. Pues la China poblana ni era de China ni era poblana. La China se conocía a una mujer que vestía elegantemente y poblana porque era del pueblo. Entonces, el origen de esta mujer también es de ascendencia oriental. Entonces, todo este tipo de cultura, pues es lo que nosotros sabemos a través de los libros, a través de la historia, de que conocemos. Y lo que nos dice el libro, pues es como dice, la cultura es la forma de vivir de un pueblo, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No, profe. Perdón que me meta con un poco de historia, pero es que tiene mucho que ver con lo que nosotros, pues, somos. No podemos explicar nuestro lenguaje si no conocemos nuestra historia. Por favor, hay un cuadro que dice para comprender. ¿Quién lo puede leer?
En la página 100. Yo. Ok, adelante. En el año 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural que en su primer capítulo expone. Artículo 1. La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que las caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad, fuente de intercambios, de innovación y de creatividad. La diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. En el artículo siguiente, la Declaración considera indispensable garantizar una interacción armoniosa entre personas y grupos con identidades culturales distintas, y que las acciones dirigidas a lograrlo garantiza la cohesión social y la vitalidad de la sociedad civil y paz. ¿Qué significa la palabra cohesión social? ¿Qué entienden ustedes por cohesión social? Así como existe en el lenguaje la cohesión textual, ¿qué es la cohesión social? Unión. La unión, exacto. La unión de las sociedades. Tenemos 3 preguntas. Primera pregunta en la página 100. Dice, lo vamos a hacer en equipo. La diversidad lingüística entre los países donde se habla español proviene ¿La de... vamos anotando en el cuaderno ahí? No, lo van subrayando en su libro. Nada más ahí les recuerdo que bueno. pónganle fecha a su libro de la clase del día de hoy. Estamos a 14 de mayo. En equipo lo vamos a hacer de manera general. La diversidad lingüística entre los países donde se habla español proviene de... Tenemos 3. Opción A, B y C. La ignorancia... Ajá, la B. ¿Cuál es la B? ¿Qué nos dice la B, por favor? Factores culturales e históricos como las lenguas originarias y las migraciones. Ok, así es, Karen, estamos bien. Los factores culturales e históricos como las lenguas originarias y las migraciones. Y la respuesta es la B. Pregunta número 2. ¿Qué tiene que ver la diversidad cultural con la diversidad lingüística? Tenemos 4 opciones, A, B, C y D. ¿Cuál de ellas sería la correcta? Las D. La B, la diversidad cultural debe ser reconocida y consolidada, no porque nada más habla de No, la D. cultural. ¿La D? ¿Qué dice la D? La diversidad lingüística es una muestra de la diversidad cultural. Así es, porque va integrada a la cultura. No podemos hablar de la lengua si no hablamos de la cultura, y no podemos hablar de la cultura si no hablamos de un ejemplo que es la diversidad lingüística. Vientos. Tercera pregunta, repito, nos queda poco tiempo. Señala cuál de los siguientes no es un elemento cultural. ¿Ah? La A, la acidez de los suelos para el cultivo, aunque pertenece a lo que es la tierra, parte de la identidad, no involucra porque está hablando de un aspecto más físico, incluso hasta químico, ¿sale? Ok, bien, entonces ahí le ponen por favor la fecha de su ejercicio del día de hoy y nos vamos a su cuaderno para cerrar la clase, ¿sí? Para cerrar la clase nos vamos a su cuaderno y tenemos pues tenemos un cuadro que tenemos que completar. La pregunta, ¿lo hacemos entre todos? Sí. Ok. Sí. Me van a decir ustedes una oración por cada una de las palabras. Lo vamos copiando, supongo. Ustedes los van a ir copiando en su cuaderno. Así es. ¿Sale? Una oración con la palabra lenguaje. Díganme quién me lo dice y yo lo escribo. Todo este ejercicio lo tienes que capturar y subirlo a tu plataforma, pero ya poniéndole tu nombre, ¿no? Ok, lenguaje. No entiendo su lenguaje. ¿Cómo? No entiendo su lenguaje. No entiendo su lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué no entiendo su lenguaje? ¿Qué más podemos poner para que sea más? ¿Por qué es? Porque es otro idioma. Porque es otro idioma. Bien, entonces. Dialecto.
Una oración con la palabra dialecto. Rápido porque nos quedan 6 ¿Qué minutos. dialecto habla? Y ahí podemos hacer una pregunta. ¿Qué dialecto hablan en el DF? Y respuesta, ¿cuál ponemos? Bueno, vamos a ponerles CDMX. Respuesta. Mexicano. Náhuatl. ¿Sale? Ok. Diversidad lingüística. Una oración con diversidad lingüística. En México hay mucha diversidad lingüística. En México, ok, hay mucha diversidad lingüística. Ok, diversidad lingüística. Y diversidad cultural tiene que ser muy diferente a la anterior. México es uno de los países que más tiene diversidad cultural. Es uno de los países que más diversidad cultural tiene. Por ejemplo, existen 68 lenguas indígenas vivas. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestra oración. ¿Dudas? Les damos espacio para que terminen de apuntar. Ok. El lenguaje, no entiendo su lenguaje porque es otro idioma. Dialecto, ¿qué dialecto hablan en la Ciudad de México? Náhuatl. Diversidad lingüística. En México hay mucha diversidad lingüística. Aquí podemos, por ejemplo, podemos poner, por ejemplo, otomí, náhuatl, chontal, mixe, etc. ¿Sale? Y ahí tenemos algunos ejemplos de diversidad lingüística. ¿En qué estado de la República habitan los tarahumaras? ¿En Chihuahua? En Chihuahua. ¿Dónde queda Pamesoqué? Las ruinas de Paquimé. De Paquimé. ¿Alguien ha escuchado de las ruinas de Paquimé? Creo que sí, pero no me acuerdo de dónde están. Lo acaba de mencionar usted. Chihuahua. En Chihuahua, que eran las ruinas de Paquimé. Son unas casas de arena donde la gente vivía hace muchísimos años y se conservaron, fueron abandonadas y ahí se quedaron esos vestigios. Es una zona cultural, arqueológica que no está muy bien explorada, pero que sí existe la zona de Paquimé. Esa queda en el norte. ¿Dónde habitan los chontales? Donde se le llama el maya soque chontal. Y que la misma palabra te debe dar un referente de qué parte de México está. Chihuahua. ¿En cuál? Chihuahua. Normal, no se escuchó bien, pero a ver otra vez. Quintana Roo. Toda la zona del sureste, pues está abarcada por ellos, ¿no? Soxiles, Chontal, Soque, Por la Ribera Maya también. por la Ribera Maya, así es, por Campeche, por Quintana Roo, Yucatán, toda esta zona del sur, pues es donde habitan la mayor parte de estas comunidades indígenas, ¿no? Y que forman parte de nuestra diversidad cultural y al mismo tiempo diversidad lingüística. ¿Dudas, jóvenes? Antes de que se termine la clase. No. No, profe. No, le vamos a pedir a Alejandro Sebastián que saque su micrófono y nos diga qué vimos el día de hoy. Si no tiene micrófono, por favor, háganoslo saber. El día de hoy, pues retomamos el tema de la diversidad lingüística y la diversidad cultural. ¿Y luego qué más?
¿Qué aprendió usted, Sebastián? ¿Y qué aprendieron los demás? Porque es parte de lo que estamos viviendo. ¿Alguien que quiera comentar? Aparte de Sebastián, gracias. Ok, pues lo del ejercicio de diversidad lingüística, cultura y diversidad cultural, nada más como que reforcé un poco los conceptos que tenía más bien, reforcé el significado que yo tenía es que no sé cómo decirlo. Sí, te entiendo. Ajá. El concepto de los diversidad cultural y diversidad lingüística y su diferenciación. Sí. Ok. Bueno, pues me dio gusto saber de ustedes. En cualquier momento se va a cortar. Y Profe. bueno, mande. Le quiero felicitar por el día de mañana. Hombre, gracias. Igual yo, igualmente. profe. Gracias. Feliz día, Por profe. nada. Ya lo sé, gracias. Qué hermosos son ustedes. Nosotros somos, gracias a ustedes existimos. Yo también los extraño bastante. Ya le extrañamos. Yo también. Me van a hacer